Aviso importante. El contenido de este podcast aborda temas delicados que pueden no ser aptos para algunas personas que pueden encontrarlo ofensivo. Se recomienda la discreción de los oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Observador Paranormal. Y como ya les habíamos prometido, tenemos invitados. Y el día de hoy tenemos un invitadazo. Lo voy a presentar, pero antes, no estoy solo. Siempre se encuentra conmigo el más guapo, el más inteligente, el más paranormal. Él es Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, querido amigo? Pues más paranormal según tú, mi querido cachorro, pero no, estoy normal como todas las veces que hemos grabado el programa. La verdad es que han sido días intensos, días de mucho trabajo. Estoy un poquito desvelado, vean en mis ojitos ahí. Aquí estoy de pie con un montón de ganas de hacer esta entrevista. La verdad es que desde que me dijiste, fue como de, se va a poner interesante. Me gustaría presentarlo a ver si saben de quién estoy hablando. Él no surge de una moda espiritual, su trayectoria es el resultado de décadas de búsqueda, estudio y confrontación personal. Desde joven se formó en distintas tradiciones de conocimiento, meditación, filosofía, psicología profunda y prácticas indígenas, mesoamericanas, hasta encontrar en el Camino Rojo un eje central de disciplina y transformación. Paralelamente, estudió procesos de conciencia, neurociencia básica, ética aplicada y mecanismo de autoengaño espiritual, integrando reflexión intelectual con experiencia ritual. Ese recorrido intenso, largo y a veces brutal, le permitió regresar con una claridad distinta a comprender que es experiencia genuina y que pertenece al terreno del espejismo. Por eso hoy plantea una espiritual lúcida, ética y humana, donde lo ancestral dialoga con el pensamiento crítico y la responsabilidad personal. Una vía que no invita a escapar del mundo, sino a habitarlo con más conciencia. Nuestro invitado del día de hoy es Balam Ibarra. ¿Cómo estás, querido Balam? Qué lindo tenerte por acá, por estos lugares de Observador Paranormal. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, me siento honrado de estar con ustedes y curioso de a dónde va a ir a parar esto. De verdad que si te tenemos acá como invitado, nos gusta mucho tu reflexión, nos gusta mucho las palabras que has compartido y pues nada, es como poder quizá llevarlo a ese camino de lo paranormal y que también nos des tu punto de vista, ¿no? Desde ahí, pero sobre todo platicar contigo. Digo, igual y ya mucha gente sabe de ti, de lo que haces, de lo que compartes, pero nosotros estamos encantados de tenerte en Observador. Yo estoy muy contento y estoy muy curioso porque no es un territorio que yo haya recorrido personalmente, pero a mí me interesa todo lo que es la experiencia humana como tal, sin prejuicios. Lo que llamamos paranormal es una experiencia humana, innegable. Yo una de las cosas que sostengo es que la ciencia y la espiritualidad y la percepción de la realidad diversa no están peleadas, son partes del mismo fenómeno humano y esta idea de querer separarlas pues es arbitrario y es mala estrategia, mala técnica incluso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, platicábamos antes de empezar el programa, ¿no? Yo te comentaba de que los fenómenos paranormales, uno de los mitos que se tienen es que las personas, la mayoría lo deslindan, ¿no? Es como este asunto del camino espiritual. Creemos que el camino espiritual es por allá y mi vida es por el otro lado, ¿no? Cuando es una amalgama, el camino espiritual de una persona no está separado de su camino normal, habitual, su trabajo y todo lo demás. Es parte de tu vida. Y los fenómenos paranormales están ligados a los fenómenos normales, o sea, una cosa totalmente fuera de nuestra naturaleza, sino que nosotros somos parte de esos fenómenos. Entonces, pues mira, antes que otra cosa, nosotros nos llamó mucho la atención ese camino espiritual en el cual tú tienes muchos videos de contenido acerca de todo esto y mencionas algo que es el Camino Rojo. En palabras tuyas, ¿nos podrías tú definir qué es esto de qué es el Camino Rojo? ¿Cómo te topaste tú en esto del Camino Rojo hablando de espiritualidad? Mira, el Camino Rojo es como le llamamos a la religión y a la espiritualidad de los indios norteamericanos, principalmente a los de las grandes praderas, o sea, los Lakota, los Cheyenne, la gente que vivía en Dakota del Sur y Wyoming, de toda esa parte de Estados Unidos, como se llama hoy. Es una religiosidad y una espiritualidad y una filosofía. A mí particularmente me interesa la parte filosófica
que es extremadamente interesante porque es uno de los experimentos humanos, de organización humana, más peculiares. Ellos eran cazadores, recolectores, seminómadas, tenían, por lo tanto, una necesidad muy grande de colaborar. Las sociedades que son así difícilmente se estratifican y se especializan como le hacen las sociedades agrícolas. Entonces, los cazadores recolectores se organizan de un modo diferente, en general en clanes que después se van separando para ir constituyendo pues tribus y naciones. Entonces, la filosofía de estas personas me parece notable porque diseñaron un modelo sistémico de comprender al ser humano y su relación con la naturaleza que a mí me parece fantástico, que compite desde mi perspectiva por lo menos favorablemente con modelos de Oriente que son mucho más populares, ¿no? La espiritualidad oriental la hemos importado a Occidente de manera con gran aceptación. Y en cambio el Camino Rojo quedó como en una categoría inferior, digamos, porque sus prácticas son muy duras. Esta percepción de que no es tan seria como las filosofías orientales se debe solamente al desconocimiento, a la ignorancia, porque no era una cultura que escribiera. Entonces no tenemos libros como el Bhagavad Gita o el Tao Te Ching, que son los libros o las referencias sobre Buda, que son los testimonios que tenemos nosotros de cómo pensaban los grandes pensadores de Oriente. Eso está plasmado en libros que todos podemos leer. En cambio, el Camino Rojo está en historias. Se hizo todo de manera oral a través de la utilización de arquetipos en los relatos. Entonces, si tú te compras un libro que cuenta las historias, no las vas a poder comprender en su profundidad porque no te sabes los arquetipos. Entonces tienes que ir al norte a preguntarle a los abuelos, a ver, ¿el coyote qué? ¿Y el águila qué significa? ¿Y cómo se interrelacionan? ¿Y qué significa cierta manera de estructurar las oraciones? ¿O cómo se cuenta y qué papel juegan ciertos personajes en un contexto y en otro? Entonces, contar historias es un arte allá en el norte, ¿no? Y es un arte al que yo le dediqué un montón de años de mi vida. De hecho, a mí me gusta escribir, he escrito varios libros y mucho del éxito de mi canal de TikTok y lo que estoy empezando a hacer ahora en YouTube tiene que ver con que sé contar historias. Y esto me lo enseñaron allá los abuelos, los ancestros, en las reservaciones, en las ceremonias a las que he asistido por varias décadas. Oye, Balam, ¿cómo fue que llegaste a este lugar? ¿Cómo fue que decidiste tú? ¿O llegó de pronto? No sé, una voz te dijo, este tiene que ser el camino, tienes que contar estas historias, tienes que ir a este lugar. ¿Cuál fue tu conexión? ¿Tienes inclusive algún familiar? ¿Cómo llegaste con estos abuelos? Sí, exacto, ¿no? ¿Cómo de repente te topas con esto? O sea, no es como que yo voy en una normalidad y me tope yo con esto. Algo tú estabas buscando en este asunto espiritual. No Mira, te lo topas por casualidad, ¿no? No sé, fíjate que esta es una historia que he contado varias veces. La respuesta precisa a tu pregunta, honestamente no me la sé. Y no es que yo adquiera me ponga en una postura mamona de decir, no, es que yo ya estaba predestinado. Absolutamente no, todo lo contrario, ¿no? Cuando terminé la prepa me fui a Cozumel. No quería estudiar la universidad luego y me fue muy bien en Cozumel y me quedé ahí un rato. Me hice de muchos amigos. Cozumel era una isla pequeñita, te hablo de la sociedad de cozumeleña, pues te hablo de 1978-79. Apenas empezaba el boom de buceo, no habían destruido los arrecifes ni había los grandes hoteles que hay hoy, ¿no? Entonces era un pueblito y todos nos conocíamos y yo tenía un lugar a donde me gustaba ir a comer y un día me senté en mi mesa favorita y había un libro ahí que alguien había olvidado, una gringa que había estado ahí desayunando y se había ido y lo dejó ahí y nadie lo había recogido y yo me lo apropié y eran las enseñanzas de Don Juan que escribió Carlos Castaneda. El primer libro de la serie de la obra de Castaneda es muy extraño. Los demás tienen narrativas más estructuradas. Este es como no sabes cómo agarrarlo. Entonces me fascinó. Yo desde muy niño, quizás porque soy extremadamente alto y fui muy alto desde muy joven, era muy tímido. Mi estatura, lejos de hacerme querer ser protagonista, intentaba ocultarla porque me distinguía de los demás y luego a las personas no nos gusta tanto ser tan diferentes, sobre todo en la adolescencia temprana. Entonces yo resolvía esta incapacidad de hacer muchos amigos y todo leyendo, adicto a la lectura y sigo siéndolo desde muy chavito. Y la biblioteca de mi papá tenía de todo. Parte era herencia de mi abuelo, que fue un masón muy importante en México, y parte era libros que mi papá había juntado. Yo a los 12 años ya había leído el Bhagavad Gita, libros que se consideran más avanzados. Ya había leído a Kant, ya había leído a Hegel, ya había leído a Descartes.
y me hice aficionado a la filosofía y a la ciencia. Me gustó la ciencia gracias a un maestro de biología que tuve en secundaria, que me hizo, entre que vivía en Acapulco, el océano, la buceada, los peces, las algas, los poquitos corales que hay ahí, toda esta combinación de naturaleza y filosofía me marcaron de una manera indeleble. O sea, me dieron mi personalidad, mi identidad. Yo desde muy chavito hice cosas extremadamente peligrosas porque uno de mis autores favoritos era Julio Verne y Jack London y todos los libros de aventuras y todo. Me podía leer 2 al día. Entonces soñaba con vivir pues este tipo de experiencias en mi vida, ¿no? Leí Tom Sawyer y me lanzó mi vida a una crisis porque yo vivo como el hermanastro de Tom Sawyer, que era un nerd irredento, y mi vida es asquerosa. Todavía no nos mudábamos a Acapulco y no me gustaba. Siempre me fue fácil la escuela, entonces era como un trámite. Y yo lo que quería era estar fuera. Cuando nos mudamos a Acapulco, pues ya teníamos velero, teníamos lancha, tenía yo mi visor, mi arpón. Y era llegar a la escuela, hacer 10 minutos de tarea y irme con mi amigo Efraín García a mascados con arponazos y a ver qué nos encontrábamos, y cada vez más lejos y cada vez más peligroso. Entonces esta afición a ser un aventurero la traigo desde niño. Y la heredé de mi papá, que fue un piloto de gran precisión, o sea, de esos que hacen actos de circo. Él andaba en 2 ruedas y saltaba aros de fuego y chocaba autos y todo. Viene como de linaje. Entonces yo tenía ya esta afición, por eso era guía de buceo en Cozumel a los 19 años. Leo este libro y digo, yo quiero ser chamán. Ahí dije, yo quiero esto para mi vida. Esto es la máxima filosofía. Las ideas de Carlos Castaneda ahí son un poco exóticas. Esto de tallarse una lagartija en las sienes, pues yo fui y me conseguí una lagartija y no conseguía los resultados. Entonces decía, es que no me estoy comiendo, no estoy fumando los hongos y no me estoy comiendo el peyote, ¿no? Esa fue mi conclusión, pero me daba mucho miedo. Yo no tomaba ni siquiera mucho alcohol. Entonces dije, no puedo hacerlo yo por mi cuenta. No es que me voy a ir al desierto a buscar peyote. Voy a buscar un maestro. Entonces dediqué, ya me regresé a la Ciudad de México a estudiar mi carrera. Soy comunicólogo de profesión. Después hice estudios en filosofía y ya soy autodidacta, como dijiste, Roberto, en la cuestión de las neurociencias, que es mi nuevo interés en la vida, ¿no? Y empecé a buscar chamanes donde me los fuera topando. Unos los encontré porque los estaba buscando y otros me encontraron a mí porque el destino es azaroso. Y descubrí, para mi tristeza, que la mayoría de la gente que yo quería que fueran mis maestros no sabían nada de nada, no habían leído libros, estaban en esta onda que ahora combato yo con denuedo, de que no pienses, nomás siente. Pero ¿por qué voy a renunciar a mi cerebro si es el regalo de la vida? O sea, mi cerebro se tardó 3.500 millones de años en desarrollarse en la evolución de este planeta. ¿Por qué lo voy a tirar a la basura? Me negaba a aceptar este chamanismo dogmático que no era una investigación de la naturaleza, sino repetir fórmulas y hacer ceremonias que para mí no tenían ningún sentido. Y fui dando de tumbos entre uno y otro, y uno me cobraba más caro que el otro, y siempre había un trasfondo económico en esto. Y me di cuenta que hay un negocio, que se buscan clientes ingenuos, que no tienen experiencia en el pensamiento crítico, lo cual no era mi caso. Y yo en las conversaciones con mi papá, él era un pensador crítico buenazo, y yo pues lo aprendí desde muy chavito, a no tragarme las cosas sin cuestionarlas y sin averiguar de dónde vienen. Fui a dar a través de un cuate que conocí, porque yo estaba en ese momento involucrado en el desarrollo. En México empezaba esta industria del turismo de aventura y a mí me fascinaba eso. Yo era un ciclista de montaña aguerrido, de hueso colorado, caminador. Yo vivía en una cabaña que me construí en medio del bosque en el Ajusco, a la que no le puse ni luz ni agua. La hice con mis manos y a veces amanecía a 4 grados bajo cero dentro de mi casa, pero yo quería tener esa experiencia, ¿sabes? Yo quería decir, bueno, ¿cómo vive la gente de la montaña? ¿Cómo vivían los indios en los tiempos en que ellos eran todavía los dueños de los terrenos, ¿no? Y me aventé 7 años de esa experiencia. Yo no soy una persona que tenga todos sus tornillos con tuercas en mi cabeza, ¿no? Me interesaban sobremanera las experiencias de la vida, más que la escuela o que incluso ganar dinero. Entonces, esa etapa de mi vida me llevó a conocer a un argelino que vivía en México y que estuvo en un congreso de turismo de aventura en el que yo era ponente. Después se acercó y empezamos a platicar y nos hicimos amiguísimos. Y él era amigo de unos chamanes que se hacían llamar los jóvenes ancianos de la tradición tolteca. Y me dijo, estos te van a interesar. Y me los presentó. Y cambiaron mi vida. No porque fueran buenos chamanes, eran punto menos que los otros. Pero por alguna razón que yo no recuerdo cuál es la anécdota, ellos tenían un amigo que era un hombre de conocimiento de la tradición Cherokee, que vivía en Carolina del Norte. Y tenían 2 problemas. Uno, no tenían dónde
albergarlo. Entonces me dijeron, en tu cabaña. Yo les dije, están locos. Ninguna persona sensata quiere vivir. Y me dicen, no, güey, es que este cabrón es un guerrero. Pues órale, yo ofrezco mi casa, pero pues que se traiga muchas cobijas. Porque hace frío. Sí, porque hace frío y estaba aislado en el Ajusco. O sea, estábamos lejos de todo. En fin, a mí me gustaba eso. Esa era mi onda. No pensaba que a nadie más le interesara, pero que este gran maestro, pues sí le gustaría. Y segundo, pues que no hablaba en inglés y yo hablo inglés perfectamente bien desde niño. Fui educado de manera bilingüe. Entonces dije, pues órale, qué curiosidad conocer a un indio cherokee y a ver qué le aprendo. Pues ya fuimos al aeropuerto por él y cuando lo saludan y yo veo a un gringo prototípico, gringo grande, con cierto sobrepeso, pero se veía que había sido muy musculoso. ¿Sabes? Este tipo de gringo que jugó fútbol americano, ¿no? Claro. Nada que ver con la idea del indio, ¿no? Que se tiene nada que ver. Tenía ojos azules, tenía unos bigotes más tupidos que los míos pero una mirada que sí dije, este cabrón trae algo diferente en la cabeza. Hay algo especial en este cabrón. El pelo largo, pero ralo, estaba medio calvo. O sea, un gringo hippie prototípico. Dije, bueno, pero una vez que has desarrollado una curiosidad por la vida, ya no le haces ascos a nada y no te gustan tus prejuicios. Entonces yo dije, este es el maestro gringo, pues este es. Y este es el cherokee, pues este es. Y si es otro fraude más, pues es otro fraude más y ya. O sea, no pasa nada. La curiosidad siempre me ha ayudado a no desechar las cosas antes de conocerlas, ¿no? Y qué bonito. Entonces, exacto. Pues en él saludaron con gran afecto y él traía regalos y a él le dieron regalos y a mí me caía bien, nomás de verlo me caía bien. Yo sentía una afinidad con él muy profunda. Entonces ya me presentaron y me presentaron como no sé qué y el gran aprendiz y la fregada. Y pues ya nos fuimos a mi casa y ahí vivíamos todos. Era una cabaña chiquitita y dormíamos en el piso y la única cama era para el maestro. Y en un rato nos quedamos solos y yo le dije, oye, me pareces indio, cabrón. Y se murió de la risa y dice, los Cherokees son una de las naciones que más mestizaje tuvieron como estrategia de supervivencia. Por eso somos la tribu más grande de Estados Unidos, la más numerosa. Hay Cherokees que se ven como lakotas de piel oscura con facciones toscas. Y ya vemos Cherokees como yo. Mi papá era un gringo prototípico rubio y mi mamá era una mujer Cherokee que era mestiza. Era ligeramente morena, pero pues yo salía a mi papá. Y mi abuela sí era pues más para allá que para acá, ¿no? Y yo viví con mi abuela porque mis papás se divorciaron. Me contó su biografía ya. Total, la abuela era curandera y él estudió psicología y luego hizo un doctorado. O sea, era doctor en psicología y era brujo. Esa combinación, dije, eso sí es lo que yo estoy buscando. Ya para esas alturas yo sabía que Carlos Castaneda había escrito novelas, que realmente no estaba describiendo la realidad. Don Juan no es un personaje, no es un relato antropológico como él proponía para venderse, ¿no? Entonces, la combinación de este personaje que acababa yo de conocer, que sabía de psicología, por lo tanto le interesaba la conducta humana igual que a mí, y sabía de ciencia, y también era brujo. Dije, este va a ser mi modelo. Esto es tal cual. Pues me tocó estar con él en un montón de ceremonias y consultas y todo lo que él hacía era congruente con lo que yo quería aprender. Y nos hicimos amiguísimos y luego empecé yo a ir a Estados Unidos un mes, luego 2, luego 4, luego 6, que es lo más que permite la visa de turista. Y empecé a invitarlo a México porque él me enseñó cómo enseñar. Y yo tenía ya grupos en México ya como maestro. Entonces lo traía a que participara en mis grupos y él me invitaba a mí a participar en los suyos, a pesar de que era mucho mayor que yo. Y acabé siendo una especie de nieto, aprendiz, discípulo de Will Rockenberg. Y él me abrió el camino hacia esta forma de ver la realidad. Me presentó las primeras historias que yo me aprendí, él me las contó. Luego me regaló un libro que es la obra cumbre de la literatura de los indios norteamericanos, que se llama Seven Arrows. No existe en español, no es un libro que haya trascendido, aunque es un libro pues famoso en los círculos de gente que nos interesa esto. No creo que haya traducción al español, pero es un libro absolutamente fantástico. Es una novela histórica que está ambientada en la colisión entre la cultura yanqui y los restos de la cultura lakota. Es una obra absolutamente conmovedora, pero está llena de historias, de relatos, de explicaciones filosóficas. Es un portal al pensamiento ancestral de los indios norteamericanos. Entonces, como yo era y sigo siendo un lector apasionado, ese fue mi conexión ya de veras intelectual con el Camino Rojo. Fue ese libro y después pues ya mi abuelo Rockenberg se murió. Los Cherokees no hacen danza de sol
y yo quería experimentar eso. Entonces a través de otros amigos llegué a conocer a otro personaje, sí muy, muy, muy famoso en su tiempo, que se llamaba Leonard Crowdog. Él era el líder de la espiritualidad norteamericana indiscutible y un hombre de conocimiento respetado en toda América y en Europa. Un maestro entre maestros, una leyenda viviente. Tuve la oportunidad de convivir con él en muchas ceremonias, danzas del sol que hacíamos en Arizona, que él, pues no te voy a decir que las dirigía porque ya estaba muy mayor, pero tenía como que sus capitanes y sus jefes o subjefes que se encargaban de la parte operativa y él llevaba la parte que podríamos decir espiritual. Y tenía la costumbre de sentarse junto a una silla vacía en los descansos y cualquiera se podía sentar a platicar con él. A la gente le daba mucho respeto y como que no lo hacían, pero yo era implacablemente curioso, como les conté, y yo acaparaba. O sea, yo me sentaba junto a él y le decía, a ver, ¿cómo rezan ustedes? ¿Qué le piden a Huacantanca? Y él se moría de risa y decía, a Huacantanca no se le piden cosas, ya dio todo. O sea, el creador universal, pues ya creó todo. ¿Qué chingados le vas a pedir? Tienes que estar mal de la cabeza para estarle pidiendo más al que te dio todo y de sobra, ¿no? Dice, bueno, entonces, ¿qué rezan? No, pues damos gracias. Nuestras ceremonias todas tienen que ver con la gratitud. Pero si se está muriendo tu abuelita, no rezas para que no se muera. Y se agarraba la panza para reírse. Y decía, claro que no. Si Huacantanca ya la quiere ver, ese es el destino de la abuela. Yo lo que pido es fortaleza para acompañarla. Pido las palabras correctas para despedirla. Pido presencia para estar ahí cuando ella muera y saber qué hacer. Saber liberar su espíritu, saber hacer lo que corresponde, ¿no? A las exequias fúnebres. Pues más me metía yo en esto. Decía, es que esto tiene todo el sentido del mundo. Esta es una espiritualidad que sí tiene pies y cabeza. Y luego me encuentro con el modelo sistémico de esta espiritualidad, de esta religión, de esta filosofía que se llama rueda medicina. Muchos lo hemos visto. Es una rueda de 4 colores que tiene amarillo, rojo, negro y blanco. En casi ninguna de las ceremonias donde yo estaba en México, que he estado en muchas ceremonias del Camino Rojo, hablan de esto, pero este es el eje fundamental, la piedra roseta, digamos, que explica la espiritualidad, Sioux. Y yo me metí a estudiar eso. La he estado estudiando por más de 20 años. Cuánta persona anciana me haya encontrado en todas las veces que he ido al norte. La rueda medicina está construida a partir de historias. Ya el resto del tiempo que pasé yendo a Estados Unidos, cuando se acabó la ceremonia, se murió pues Crowdog y esto, es estudiar las historias. Tengo una biblioteca, un librero lleno de libros sobre historias tradicionales norteamericanas, y como tuve la fortuna de convivir con muchos viejos en las ceremonias que contaban historias en la noche, me enseñaron a descifrar los arquetipos. Entonces ya una vez que entiendes esa clave, la enseñanza es como cuando aprendes un idioma nuevo y antes las palabras no tenían significado y de pronto dices, ya le agarré. Y esa es mi experiencia con las historias. Entonces, a mí me parece que el modelo de la rueda medicina y la estrategia de narrativa para explorar la filosofía y el vínculo entre la filosofía y la espiritualidad, me parece que es acertadísimo, y los últimos 15 años de mi vida me he dedicado a eso. Wow. Larga historia, perdón. No. Nos tienes a los dos así. Tú me preguntaste. ¿Para qué preguntas esas cosas, Roberto? No, encantadísimos, la verdad. Tú alárgate todo lo que quieras, Balam. Me parece súper interesante. Digo, me resultaba como algunas preguntas, ¿no? ¿Hace cuánto? Bueno, dices que tiene 15 años que fue parte como de estos viajes. No, yo he estado en este camino 40 años. 40 años. 40 años. Yo aprendí a correr temazcales cuando tenía 25 años. Tengo 65 ahorita. O sea, hace 40 años corro temazcales. A veces la gente me dice, es que tú no sabes por qué es el temazcal, que tiene que ser muy caliente. Y yo les digo, no, brother, no tiene que ser muy caliente. Tiene que tener buenas palabras. La temperatura es importante, pero no es tan importante. Claro. ¿No? Es muy chistoso eso. Bueno, ahorita que estás metiendo ese tema, yo quiero regresar después de un corte. Quiero hacerte una pregunta, pero nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos a Observador Paranormal. Estamos de vuelta con el buen Balam. La verdad es que, Balam, ahorita nos dijiste tu edad. Ojalá que tengas 65 años y me vea como tú. Bueno, pues es lo que hago yo. Yo como bien hago un chico de ejercicio. Seguramente. Yo no más verme, güey, sino también pensar como él.
Porque, por favor. Porque como que va de la mano, ¿no? No nada más está que te veas bien, güey, sino que realmente tú estés bien contigo, güey. Sí, por supuesto. Tiene una conexión, ¿no? Definitivamente mente, Claro. cuerpo, espíritu, ¿no? Definitivamente Exacto. creo que hay que estar en balance con esos tres. Y ahorita que nos comentabas, ¿no? Con respecto a esta cuestión del temazcal, que de pronto te puedes encontrar con gente que dice, no, es que es la temperatura ideal, y de pronto es como de, no, creo que hay un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas para que se pueda correr un temazcal de cierta forma. En este camino que tú has recorrido, Balam, seguramente, digo, y no lo contaste, ¿no? Te encontraste con grandes chamanes y también te encontraste con otros tantos que lo que medía más era la cuestión del dinero. Y en el camino seguramente te planteaste y replanteaste un montón de cosas. Sí. ¿Hay algún momento en donde este camino espiritual tú lo veas como una especie también de autoengaño, como una especie de evasión? Yo ya no quiero tirarle a nadie definitivamente, porque por ahí tenemos un comentario de se la pasan tirando. No, yo ya no lo voy a tirar a nadie, sino que a veces... Yo puedo tirarle a alguien. Sí, tú sí, tú. Tú eres nuestro invitado, tú a quien quieras. A mí no me limiten. A ti para nada. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido varios programas en donde, pues sí, efectivamente, lo que también nos merma un poco, o digamos, no nos agrada, es que en este camino espiritual hay muchísimos representantes en donde lo que realmente nos interesa es el dinero. Y entonces ahí es donde, híjole, se vuelve un poco complicado tratar de darle comunicación o una asertiva comunicación cuando tienes muchas personas, como lo que te está diciendo Robin, en donde más bien está como muchas trampas. Claro. O sea, Pero sí hay que hablar de eso, fíjate. Es claro, importante por hablar. supuesto. Sí, yo estoy de acuerdo en que quizás no haya que mencionar nombres, que la gente, mira, describiendo las prácticas describes a la persona. Porque, totalmente. como dicen mis amigos Rarámuri, las palabras son confusas, las acciones no. Por sus actos hay que juzgarlos, ¿no? Por sus frutos. Pero te interrumpí. Dime sobre qué te gustaría que hablaran. Bueno, justamente eso, si ¿en qué momento te diste cuenta o cómo te has ido dando cuenta que en este camino espiritual también hay una especie de autoengaño y también de evasión, ¿no? Y como, ¿qué es lo que tendríamos que buscar las personas que estamos quizá en busca de este camino espiritual, de darnos cuenta que también en algún momento me quiero autoengañar, que estoy evadiendo? Porque yo lo he mencionado, ¿no? Como yo conozco gente que hace ayahuasca y que de pronto es como regresan siendo la cosa más maravillosa del mundo y te buscan para pedirte perdón y entonces están haciendo ahí como de necesito hacer las mejores relaciones después de que encontré, de que la abuela me dio las grandes herramientas para que yo me encontrara. Y a la semana terminan siendo las mismas. Ya tienen que pedirte perdón otra vez porque ya te hicieron otra cosa. Justamente, Balam. A mí de pronto este tipo de cosas me parecen bien complejas. Yo por eso a veces me preguntan como de, ¿y tú de qué vas? ¿No? Como en cuestión de religión, de espiritualidad. Uh-huh. Yo la verdad es que sigo tratando de encontrarme en el camino porque lo que sé que soy un humano que comete errores, que trata de ser las cosas por lo menos cada día mejor. Para mí es como de, creo que bueno, yo no me he tenido que meter nada. No estoy en contra de eso. Es como si en algún momento se me presenta la idea de la ayahuasca, quiero hacerlo de una forma como decir, a ver, esto es para mí. No es porque tenga que encontrar el perdón de mi padre, de mi madre. No, esto es para mí, solo para mí, ¿no? Como yo no necesito quedar bien con nadie. Que de pronto eso me parece como en ese camino de la espiritualidad, la veamos como la veamos, de pronto me parece que tiene que ver con un montón de culpas. Y entonces en ese sentido, ¿tú cómo es que encontraste, o si sí crees que hay una especie de autoengaño cuando uno está buscando el camino de la espiritualidad? Mira, el autoengaño es una característica del cerebro. Todos los humanos nos autoengañamos, no lo podemos evitar. Para eso necesitamos el pensamiento crítico. Claro. El pensamiento crítico aplicado a tus creencias. O sea, el pensamiento crítico sirve... Voy a contestar tu pregunta, pero voy a tomar esta pequeña tangente primero. El pensamiento crítico es una herramienta que hemos desarrollado a través de milenios para distinguir lo que es real de lo que no es real. Esa es la función del pensamiento crítico, porque tu sistema límbico, nuestro sistema emocional, no tiene discernimiento. Entonces, las cosas que te imaginas te afectan emocionalmente igual que las cosas que están pasando. Y tú tienes la obligación de distinguir si te vas a dejar manipular por tu imaginación o vas a vivir de acuerdo con la realidad. Entonces, la tendencia al autoengaño tiene que ver con que el cerebro tiene una misión principal y es biológica. Es que no te mueras antes de tener crías y de que sean viables. Se va a encargar de eso. Si la verdad se interpone en ese camino, si entender algo te pone en riesgo,
te va a dar las herramientas cognitivas para argumentar en contra, aunque sea de manera absurda. La búsqueda de la verdad no forma parte de tus primeros 2 cerebros. O sea, al cerebro reptiliano le vale madres, a tu cerebro mamífero, que es el sistema límbico, le vale recontra que madres, pero a tu neocórtex no, sí le importa, porque los humanos tenemos esta cualidad que es la curiosidad epistémica, que es el deseo de saber porque nos da enorme placer saber. Le damos un valor inmenso al descubrimiento en sí mismo. Y esta capacidad de ejercer la curiosidad de esta forma produjo lo que llamamos metacognición, o sea, la capacidad de pensar sobre cómo piensas. Esa separación permite el surgimiento del pensamiento crítico, porque entonces ya la verdad se vuelve algo verdaderamente importante. Antes no era tan importante, ahora para las practicantes del pensamiento crítico, la verdad sí tiene una importancia tal que puede llegar a trascender tu propia vida, como es el caso de grandes pensadores que han sido asesinados por pensar críticamente. Tenemos un montón de ejemplos, pero el más sabido, todo el mundo sabe, es Sócrates. O sea, a Sócrates la razón por la que le dieron cicuta no es porque se burlara de los dioses, que sí se burlaba, no es porque pervirtiera la juventud, que sí la pervertía, sino porque demostró que un esclavo podía adquirir sabiduría. Y como la organización social griega era esclavista, o sea, era una cultura donde el 20%, cuando mucho, de la población eran dueños, realmente dueños del 80% de los demás, inconcebible hoy. Si Sócrates creaba esclavos pensantes, habría revueltas, ¿no? Por supuesto. Aunque ahorita está pasando algo parecido, o soy yo. Bueno, pues por eso no nos dejan pensar críticamente, por eso nos avientan en las redes toda clase de intentos manipuladores. Pero me voy a ir ya a responder lo que tú me preguntaste. El camino espiritual te da algo que el cerebro anhela, que es certidumbres. Pero las certidumbres son extremadamente peligrosas porque de ahí surge justamente el autoengaño. O sea, la certidumbre se identifica con la soberbia y la incertidumbre se identifica con la humildad. Pues Sócrates decía, yo sé que no sé. Ese es el acto de humildad, de partir, de decir, yo quiero aprender, porque nadie puede aprender lo que ya sabe. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer que quizás lo que ya sabes no lo sabes. Y que si crees que sabes lo que no sabes, eso es un impedimento para aprender y te coloca en la posición de la certidumbre y la soberbia, lo cual crea dogmas. El primer deslumbrón de la espiritualidad, del camino espiritual que te venden, es una promesa de que tus temores más profundos, más instintivos, se van a resolver con prácticas que te va a dar un instructor al que tú vas a contratar. Entonces te vuelves dogmático, ya renuncias al pensamiento crítico porque tú tienes una conveniencia que tu cerebro te dice, güey, por aquí nos vamos, hombre, no tienes por qué cuestionar nada, ¿no? Y ahí tienes religiones, los Deepak Chopras del mundo, toda esta gente, los gurús, los maestros, los osos, esta gente que creó universos paralelos, ficticios, donde a través de seguir ciertas instrucciones tú te iluminas, o sea, dejas de sufrir, lo cual no hay ninguna evidencia en la historia de la humanidad de que eso pase, pero es muy vendible, porque tu cerebro lo anhela, ¿no? Entonces es como el azúcar. Es muy fácil vender azúcar, aunque sea absolutamente lo peor que te puedes comer, porque a tu cerebro le encanta y a tu cuerpo le encanta. Entonces tú te comes el azúcar y te convences, un dulcecito no es nada, ¿no? Si estudiaras fisiología, dirías un dulcecito sí te mata el hígado, ¿no? Y en fin, te da en la madre a tu páncreas. Pero bueno, a mí me dio ese deslumbrón. Yo me sentí que era muy afortunado de ser un estudiante de estas cosas y me aprendí todas las palabras y los rituales y las canciones y me volví un curandero muy exitoso. Yo vivía en Satélite en ese tiempo y ganaba un montón de lana y era curandero y curaba con cuarzos y curaba con imposición de manos y con frases y tenía un grupo de discípulos, les enseñaba a curar y luego, igual que con Carlos Castaneda, encuentro por casualidad otro libro. Era de Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti me dijo a la cara, a ver, chavalán, no hay gurú. ¿Cómo que no hay gurú? No, güey. Tú eres tu propia enseñanza. ¿Quién puede enseñarle a ti sobre ti mismo si no eres tú? A través de tu experiencia en la vida, vivida de manera directa con tus propias preguntas. Entonces dije, puta madre, cabrón. Llevo años meando fuera de la basinica, ¿no? O sea, yo mismo promuevo algo que es malo para las personas a las que yo quiero ayudar porque estoy impidiendo sus procesos de autodescubrimiento vendiéndoles esto. Y ahí tuve una crisis terrible de identidad porque dije, bueno, pues, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues ya la parte de ser curandero, comprenderla y eso lo logré a través de leer, ¿sabes a quién? A Jodorowsky. Jodorowsky tiene una explicación bien chingona de por qué funciona el chamanismo y es la psicomagia.
el efecto placebo. Entonces, el efecto placebo sí existe, se ha medido y no es ninguna vergüenza que los chamanes lo usen. Es un recurso del cuerpo para autosanarse que un buen chamán sabe convocar de una manera magistral. Por eso se crean los escenarios chamánicos y las creencias y todo. Es una estrategia para convocar a esa fuerza autosanadora que tiene tu cuerpo. Y que no es esotérica. O sea, ahí está. El efecto placebo se tiene que considerar en el desarrollo de todos los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que te saca de una canción de tu abuelita? El efecto placebo. ¿Por qué las caricias de tu mamá cuando eres un niño son analgésicas? Por el efecto placebo. Pero eso no anula que lo que detona el efecto placebo es esta vinculación interpersonal extremadamente profunda e íntima. Una experiencia de amor, es una experiencia de salud que viene a través de un mecanismo natural de tu cuerpo que tu mamá instintivamente sabe cómo invocar y que los chamanes estudian cómo se le hace. Entonces, entre estas dos lecturas, empecé a concebir la síntesis de lo que yo hago hoy. ¿Existe la espiritualidad como experiencia humana? Absolutamente existe. Eso no lo niega ningún científico. O sea, este mito de que la espiritualidad y la ciencia están divorciadas es falso y ha sido falso siempre. Lo que la ciencia critica son los productos dogmáticos de los pseudogurús. Eso es con lo que James Randi se peleaba. James Randi era un mago de Las Vegas que ofreció $1 millón a quien pudiera demostrar que existía la telepatía, esta parte de la paranormalidad, ¿no? Que está ahí y nadie pudo ganarse el $1 millón. Pero James Randi no decía no existe la experiencia espiritual. Hubiera perdido su dinero en 5 minutos porque nadie puede descontar lo que tú sientes. Y la experiencia espiritual ha sido documentada por muchas escuelas y por muchos laboratorios. O sea, esto es parte de la experiencia humana. No solo es parte de la experiencia humana, es una parte absolutamente crítica de la experiencia humana porque es lo que permite la generación de narrativas que nos organizan alrededor de proyectos gigantescos. O sea, la civilización existe porque existe la espiritualidad. Es una conclusión a la que yo he llegado. Sin la capacidad de la experiencia espiritual, no existirían las civilizaciones. No seríamos quienes somos. Es así como la curiosidad y la generación de conocimiento es algo que los humanos hacemos, querramos o no. O sea, parte de lo que significa ser humano es generar conocimiento. Parte de lo que significa ser humano es tener experiencias espirituales. Es el mismo ente el que los está experimentando. Entonces el divorcio es imaginario. Que la ciencia es una cosa porque se procesa en una parte del cerebro y la espiritualidad es otra porque se procesa en otra parte del cerebro. Es como decir, ver y hablar no son sentidos. Ver es una cosa y hablar es otra. Pues sí, porque se procesan en lugares diferentes del cerebro. No, porque ambos sirven para estar en contacto con nuestro entorno y conocerlo. Entonces, como puedes ver, este divorcio es imaginario y lo que ocurre es que la mente es extremadamente difícil de estudiar. Pero eso, si quieren, después hablamos de eso. Entonces, ya decidí de un día para otro, dije, ya no voy a ser curandero, esto es un fraude y yo no voy a ser parte de esto. Y me quedé sin chamba de un día para otro. Entonces dije, puta madre, ¿y ahora qué voy a hacer? Me gustaba la bicicleta de montaña y dije, deporte, aventura. Y di un brinco así gigante y me cambié de oficio. Pero seguía haciendo temazcales y todo porque eso es una escuela. Es un lugar de terapéutico muy chido con una tecnología espectacular, pero dejé de ser curandero. O sea, abandoné los cuarzos, ahí están llenos de polvo, los tengo por nostalgia de las posadas que hacía yo y pues ya dejé el reiki y todo eso atrás, ¿no? Dije, esto no es lo que yo quiero hacer. La siguiente parte que me llevó mi curiosidad es ¿por qué los humanos nos peleamos entre nosotros? Y es tan difícil que lo que está en una cabeza pase a otra cabeza sin distorsión. Y esta curiosidad me surgió porque tenía yo una empresa en que llevaba yo a gente a rodar en bicicleta de montaña por parajes muy remotos de México y necesitaba lugares seguros para acampar porque íbamos a casa de la fregada. Yo he sido temerario, como ya les platiqué. Tenía una ruta que salíamos de Milpalta en la Ciudad de México y terminaba en Puerto Escondido, Oaxaca. 14 días dándole a la bici por la sierra y todo el mundo decía, la sierra de Oaxaca es lo más peligroso. Bueno, yo iba por ahí, lo que descubrí es gente fantástica que no era nada peligrosa, pero no tenían ni idea de cómo hacer negocios. Eran comunidades con las cuales no podías tener acuerdos sostenibles. No funcionan así, no es que estuvieran mal, es simplemente otro modo de ver el mundo, ¿no? Entonces, decía, este terreno está ideal para acampar y acampábamos ahí, no nos querían cobrar nada, entonces comprábamos la comida, dejábamos el dinero como podíamos ahí para cooperar con la gente, pero el siguiente viaje ya le habían puesto maíz y yo les decía, oye, yo te alquilo esto, en lugar de que lo siembres, yo te voy a pagar más dinero que lo que vale ese maíz, pero no lograba convencerlos, como que no lograban ellos ponerse de acuerdo y yo no lograba comunicar la idea de qué es lo que yo quería lograr. Entonces me rascaba la cabeza todo el día diciendo, ¿cómo consigo
que la gente que yo visito en sus comunidades se beneficie y yo también. O sea, que ambos ganemos lana y dije, bueno, dinero no quieren, voy a hacer otra cosa. Y le dije a mi grupo, vamos a tener un día de servicio social en nuestro paseo, entonces vamos a pintar un kinder. Y compré pintura y llegamos y les dije, venimos a pintar el kinder. ¿De veras? Sí, pues vamos a pintar el kinder. Pintamos el kinder, algo ahí se compuso, ¿sabes? Habíamos encontrado un lenguaje común, que es la cooperación, el tequio. Pues yo no sabía nada del tequio hasta que lo hice, de pura suerte, porque pues se me ocurrió. Entonces ya todo se volvió tequio. Entonces llevábamos un aro para la cancha de básquetbol, compré excusados que estaban todos cagados, llevamos un plomero y poco a poco en diferentes comunidades hacíamos obras, cosas, involucrando a los visitantes que venían de Europa, de Estados Unidos y de México. Entonces eso se volvió increíble. Entendí el significado de hacer cosas juntos y empecé a desarrollar una metodología para que a partir de hacer aprendieran a hacer, aprender, no nada teórico. Me volví un capacitador muy eficaz porque no llevaba PowerPoint, llevaba humor, llevaba chistes, llevaba ejercicios y cómo lo íbamos a hacer. Y de ahí logré una metodología súper divertida y eficaz que produjo los primeros proyectos de ecoturismo de aventura realmente exitosos en México. El primero que hicimos está en el Ajusco, se llama San Nicolás Totolapan. Es donde todo mundo va a andar en bicicleta si vives en el sureste de la Ciudad de México y genera millones de dólares al año. O sea, es un negocio exitosísimo de propiedad ejidal. Todas las pistas de bici que hubo en un tiempo en Valle de Bravo, también un súper éxitis. Rescatamos un área natural protegida que ya se la estaban robando a través de poner pistas para bicicleta. Luego hicimos otro proyecto en el Parque Nacional del Chico, donde hicimos también un bike park. Y de ahí, con esa metodología, dije, esto sirve para todas las personas de todos los andares de la vida, para ricos, pobres, intermedios y todo. Voy a hacer talleres de desarrollo humano basados en esta metodología. Pues me metí años a hacer talleres de desarrollo humano y a escribir libros de desarrollo humano y todo, hasta que me di cuenta que eso tampoco sirve, porque las experiencias catárticas duran un ratito. Es lo que pasa con la ayahuasca. O sea, tú tomas la ayahuasca, te súper deslumbra, te caen 420, pero no forman hábito. O sea, la experiencia catártica no crea hábito, es una experiencia. Y lo que cambia tu vida es lo que haces diario, no lo que haces un día. Claro. Me di cuenta que lo que hay que hacer es generar hábitos sanos, hábitos espirituales, hábitos intelectuales, hábitos alimentarios, hábitos financieros. O sea, tu vida se va a enderezar de acuerdo a cómo vas mejorando tus hábitos. ¿Y de qué dependen tus hábitos? De tu diálogo interno. Entonces, el pedo era, ahí me di cuenta, el diálogo interno. ¿Quién estudia el diálogo interno? Las neurociencias. Entonces, tengo que estudiar neurociencias. Y tengo 10 años estudiando neurociencias de forma autodidacta. Como estudié filosofía de la ciencia, pues me dieron la metodología y yo sé investigar. Entonces, no necesito ir a ninguna escuela para aprender. Como hablo inglés, pues toda la literatura de neurociencias está en inglés. Pues estoy suscrito a las revistas de divulgación o donde se publican los papers de la investigación más nueva. Me cuesta una lana al año, pero pues me vale, es parte de mí y así. Y eso es lo que me trae aquí a saludarlos a ustedes. El contenido que tengo yo en TikTok y todo, pues es el resultado de esta síntesis entre la filosofía, las neurociencias y la espiritualidad. Por supuesto. Qué locura, Balam. Qué camino tan interesante, de verdad. O sea, ha sido un camino de muchos encuentros y desencuentros, cabrón. O sea, sí. De verdad que es un gozo. Necesitamos hacer un corte y regresamos a Observador Paranormal. Ya estamos de vuelta en esta última parte de Observador Paranormal. La verdad, lo sigo diciendo, qué gozo tenerte por acá, Balam. De verdad que nosotros les decimos mucho a los observadores, ¿no? Como de, sean críticos, ¿no? No, se movió la cortina. Sé crítico con eso, porque luego hay gente bien clavada como de, es el fantasma de mi abuela. No, es el aire que está afuera pasando, güey. O sea, hay que ser más críticos, tengamos un pensamiento crítico con todo. Y en ese sentido, pues, no sé, nos gustaría como hacerte alguna pregunta que tenga que ver con lo paranormal. Mira, no sé, por favor, yo no sé. Eso viene. De hecho, yo no sé, de pronto a mí me parece que la espiritualidad a veces sí la podemos ¿cómo se llama? Como entrelazar entre la cosa paranormal. Yo hace poco tuve una experiencia que por ahí, bueno, los observadores quizá ya la escucharon. Yo tuve una experiencia extrañísima. Después de haber estado en un estado muy malo, me pasó una historia terrible. Al final todo resultó bien, pero yo platicando con Juan, a mí
te lo platico así, Balam, yo no tengo por qué mentirte. De pronto tenía una cosa aquí atrás, como una especie de mano, en este lugar, como si me estuviera acariciando la espalda, como diciéndome, ya estás bien, ¿no? O sea, como que ese fue mi diálogo, como de ya estás bien, ya estás en casa, todo está tranquilo. Para mí fue una experiencia rarísima, porque yo soy muy escéptico, aparte. Trato de ser escéptico porque me dan mucho miedo las cosas. Entonces, como... Por eso, por conveniencia es escéptico. Ser escéptico porque me da miedo todo. Y la verdad es que ese tipo de experiencias fue como, yo lo relacioné mucho con la espiritualidad, ¿no? Como yo lo llegué a platicar, en esos momentos pensaba mucho en mi padre, que él ya falleció hace muchos años, pero de pronto también en mi cabeza pasó mi abuela, pasó un gran amigo, yo tuve un diálogo interno ahí con respecto, yo le dije así como de, Dios, si estás ahí, si existes, hazme paro, la estoy pasando muy mal. Y de pronto, cuando se me presenta esta cosa, para mí fue todo eso a lo que yo invoqué en algún momento, ¿no? O sea, fue mi padre, fue mi abuela, fue mi amigo, fue Dios. En este momento no sabría decir qué pasó. Lo que sí sé es que pasó y que a mí de pronto me tranquilizó. No sé si fue un placebo, no lo sé. Ajá. Porque en ese momento, aparte es esto, Juan lo vio. O sea, Juan vio que había una cosa detrás de mí. Güey, yo no grabo placebos, güey. O sea, está en video. Entonces fue Muy como... tu placebo, pero eso no podría estar registrado como evidencia. Eso me parece como, ahí hago la relación con la espiritualidad. En ese sentido, tú en toda esta experiencia que has tenido algún encuentro, algo te ha pasado que no logres explicarte, por más que tú digas, no, bueno, pues es que yo estaba en un estado meditativo, algo que tú digas, esto sí me sacó de onda, o me dio miedo, o no volvería a hacer este tipo de meditación o este tipo de cosas porque me llevan a un cierto lugar que yo desconozco por completo y es oscuro. Qué sé yo, algo que nos tengas que contar, Balam, que sea como por ese sentido. No he tenido experiencias paranormales como la que tú describes. Que yo no las haya tenido como pensador crítico no quiere decir que no existan, porque la experiencia individual no es evidencia. Se llama evidencia anecdótica y no se puede tomar en cuenta para describir la realidad. Pero mi hermano sí me contó de un sonido que lo perseguía en un bosque. A mí me pasa como a ti, de niño me daba mucho miedo todo eso. Y aunque he andado con chamanes, he estado en trances muy profundos y todo, algo hay en mi cerebro que yo no he experimentado nunca un estado de miedo que me paralice. Y he estado en situaciones extremadamente peligrosas, al borde de la muerte varias veces. Pero sí tengo una opinión sobre eso. Yo creo que es la misma proporción entre chamanes chafas y chamanes buenos. La narrativa de las experiencias paranormales, yo diría que un alto porcentaje son producto de la imaginación, pero hay unos que no. Y que no podamos explicarlos no significa que no debamos tener curiosidad por ellos. Por eso cuando dicen la ciencia desprecia lo paranormal, ¿qué es ciencia? La ciencia que tienen imaginaria en su cabeza porque no saben hacer ciencia, no entienden el método científico. Los humanos somos curiosos, como dije, con una curiosidad epistémica. Yo quiero saber qué son los fenómenos paranormales. Yo tengo una curiosidad inmensa por experimentar uno y quiero saber qué se siente y quiero saber qué son y no puedo partir para explorar algo de la negación de que existe, como decir, eso no existe y lo voy a estudiar, pues no. Entonces, lo que yo concluyo es que la manera en que hemos intentado estudiar esta ha sido infructuosa hasta ahora y tal vez lo sea para siempre. Uno de los problemas, si no es que el problema más grande, el desafío científico más grande de nuestro tiempo, no es el origen del universo ni el origen de la vida. Para eso hay teorías. Pueden ser ciertas o falsas, pero la gente medio nos podemos imaginar de por dónde iba y tenemos modelos matemáticos que prueban, pues más o menos a satisfacción eso. Pero lo que no tenemos una idea es sobre cómo funciona la mente humana. Eso nadie sabe. ¿Cómo puede existir algo que es completamente subjetivo, pero que emana de algo que es objetivo? Si entendemos todos los procesos del cerebro como procesos bioquímicos y bioeléctricos, ¿qué produce la mente? ¿Para qué evolucionó la mente? ¿Cuál es la función de la mente? ¿Dónde reside la mente? ¿Cuál es su fisiología? O sea, ¿cuándo hay mente y cuándo no hay mente? Nadie sabe. Y no es por falta de ganas. Hay equipos multidisciplinarios que estudian esto y se le invierte un montón de dinero. Estos equipos multidisciplinarios incluyen filósofos, fisiólogos, neurólogos, computólogos, equipos grandes diciendo ¿qué es la mente? Se le llama el problema duro de la mente. Un problema duro en la ciencia es el que no tiene hipótesis. No hay hipótesis. En este grupo de investigadores de la mente hay dos bandos. Unos que se llaman los misterialistas, que dicen que la mente, por su naturaleza y su inmensa complejidad, está fuera del alcance de la cognición humana.
O sea que esta es una cosa que no podemos entender simplemente porque rebasa nuestras capacidades cognitivas. Esto nunca vamos a saber. Eso no los detiene de estudiarla, ¿eh? No es una renuncia de decir, ya no se pudo, vámonos a nuestra casa. No. Se sigue intentando porque así somos los humanos de aferrados, ¿no? Y hay otro bando que dice, es cuestión de tiempo. Vamos a desarrollar la tecnología que nos va a permitir comprender la mente. Yo estoy en el bando 1, ¿eh? Yo creo que esto no lo vamos a entender y me parece fascinante que haya algo que solo puedes experimentar sin entenderlo. Y yo creo que esto es la manera en que yo reconcilio mi pensamiento crítico y mi amor por la filosofía de la ciencia con las declaraciones de los místicos que dicen, esto no lo puedes entender. Y sí lo creo. No porque no tenga una causa, sino que esa causa está lejos de lo que yo puedo percibir con el cerebro que yo tengo. Y es parte de las cartas con las que me tocó jugar en la vida. Eso va a ser un misterio. Y como todo misterio, para las personas curiosas, seriamente curiosas como yo, pues es fascinante. O sea, el mundo de lo esotérico, el mundo de lo paranormal, todo lo que es inexplicable, a mí me atrae profundamente. Desde esta perspectiva de la humildad de decir, no sé, ¿existe esto? Creo que es parte de la experiencia humana. ¿Es real o no es real? Como parte de la experiencia humana es real. ¿Cuáles de estas experiencias son imaginarias y cuáles reales? Yo no creo que tengamos la herramienta ahorita para poder distinguir cuáles son de cuáles no. Mi manera de afrontarlo es como cuando he estado en ceremonias con hongos, es decir, esto es real en mi mente, vale para mí y es una experiencia formativa, pero no es un camino. La gente se confunde, Roberto, lo que decías tú, toman ayahuasca, que además hay un pedo ecológico severo con la ayahuasca, ya está en manos de gente muy gacha. Uh-huh. Y partes enteras del Amazonas están siendo depredadas para sembrar y recopilar la lana y la liana por lana y la chacruna, que es un arbusto. Se cocina de manera industrial la medicina y hay un trasiego ilegal de contrabando y hay una bola de chamanes chambones y la gente tradicional que hace la ayahuasca ha sido absorbida por un mercado que traiciona sus valores ancestrales. Entonces yo a la ayahuasca ni me le acerco. Pero esa es mi onda personal. Tenemos medicinas en México que tenemos todavía a practicantes que son de generación tras generación tras generación. Por eso a mí me gusta el peyote y los hongos. El peyote menos, los hongos un poco más. Y muy pocas veces en mi vida. Y considero que tiene una utilidad inmensa, y no lo estoy recomendando, no es mi papel, estoy hablando de lo que a mí me pasó, para tener una perspectiva más amplia sobre la realidad. Pero no es un camino, porque no me han hecho mejor persona. Me han hecho una persona con una visión panorámica un poco más ampliada. O sea, si estaba yo así, ya estoy un poco más así, ¿no? Pero eso no me exime de comportarme éticamente, eso no me exime de tener que hacer ejercicio diario, eso no me exime de tener que tratar con amor a las personas que me rodean, eso no me exime de estarme cuestionando constantemente las cosas que meto a mi cerebro. Si cuidas lo que te comes, ¿por qué no cuidas lo que te metes al cerebro? O sea, cuando tú abres tu teléfono, estás en un buffet de esos buffets gringos donde están las cosas más asquerosas, las salchichas esas bañadas en grasa con pan y las donas y están las pinches hamburguesas grasientas que se escurren y en el menú también en una parte pequeña hay alimentos sanos y como son más deliciosos los otros, pues estamos obesos. Nuestra mente está gorda, tiene un problema de obesidad mórbida, llena de creencias pendejas que no tendríamos que tener y que consumimos con alegría. Yo tengo una dieta precisa de qué chingados me meto en mi cabeza. La misma atención que pongo a qué me meto en el hocico es lo que me meto en mi cabeza. Y eso requiere que yo haga un análisis concienzudo de los contenidos que me aparecen en mi teléfono. Así, esto no lo creo. Y no me importa si lo creo o no lo creo porque no es relevante. Pero hay noticias que digo, puta, esto será cierto. Puta, si es cierto sería bien chingón o bien gacho. Y entonces ya lo investigo. Ya me voy con las herramientas que hay a buscar los papeles originales. Mira, simplemente buscas el autor y de qué universidad dice que es. Le picas en el sitio web de la universidad, digamos Oxford, y le pones Teacher's Roster. Y ahí aparecen los nombres de todos los maestros de esa universidad. Si no aparece el nombre del güey que firmó como que era de Oxford, ya sabes que eso es mentira. No te lleva ni 10 minutos. Tiene uno que establecer estrategias sobre eso. Porque aún si yo tengo, ojalá algún día en mi vida, de verdad lo deseo, una experiencia paranormal, me gustaría saber que sí fue una experiencia paranormal y que no me la saqué de quién sabe dónde. Entonces, por lo menos ser crítico también en eso, decir, wow, esto de veras no me lo puedo explicar. Esto no tiene que ver con cosas que estoy recordando, con un sueño. Esto neto pasó. Me gustaría mucho, porque a mí me gusta experimentar. La ventaja de llegar a la edad que yo tengo es que caben muchas experiencias.
eso nos distingue de los jóvenes. Cuando has sido curioso en tu juventud y en tu madurez, cuando llegas a viejo sabes un chingo de cosas que no pueden saber los jóvenes simplemente porque no tienen tiempo suficiente. O sea, yo he leído más libros que la mayoría de la gente porque leo casi diario y he vivido 65 años. Nadie de 20 años o casi nadie de 20 años puede haber leído más libros que yo, a menos que no duerma y lo único que haga sea leer todo el día. Entonces, por eso es que hay una reverencia por la experiencia de los viejos en todas las tradiciones espirituales, ¿no? No necesariamente significa que seas mejor persona, pero sí has vivido más y no te has muerto. Y no morirse es un pinche arte bien chingón. Entonces, ya algo tienes que enseñarle a los chavos. Entonces, esa es la manera en que yo convivo de manera muy armoniosa con lo que no entiendo, con lo que parece inexplicable, con lo cuya causalidad no alcanzo yo a comprender. No es desde la negación, es desde una curiosidad de decir, chin, ¿por qué no me ha pasado a mí? Puta madre, pinches espíritus, vengan y jálenme las cobijas. Pero no lo he vivido. No lo recomiendo. Pues mira, tal vez yo quiera experimentar ese miedo también. Les voy a contar una anécdota de Krishnamurti. Krishnamurti se murió de cáncer en el páncreas. Súper doloroso. Hace muchos años no había ni siquiera las medicinas que hay hoy, ¿no? Entonces el doctor, su amigo, su super fan, le dijo, oye, pues ya te vas a morir, ya no hay nada que hacer, te voy a poner una sobredosis de morfina para que no te duela. Y Krishnamurti dijo, ¿en serio? ¿Quieres que yo esté dormido mientras me muero y no experimente la muerte? Güey, pero es que te vas a sentir uno de los peores dolores posibles en el cuerpo humano. ¿Y tú crees que yo me quiero morir sin experimentar los peores dolores posibles en el cuerpo humano? O sea, Krishnamurti estaba en la curiosidad epistémica en su cúspide porque su siguiente acto era morirse. Entonces nada de lo que sucediera tenía un uso práctico para él, ¿no? Y quiso estar despierto en su muerte y quiso estar despierto en su dolor. Y yo admiro eso. No sé si yo me atrevería, ¿no? Yo pienso que sí, pero no sé. A lo mejor a la mera hora, píquenme, quién sabe. Yo digo que no, pero ojalá no me muera entre dolor. Mi papá, mi mamá se murieron apaciblemente, tal vez ese sea mi legado también, ojalá. Pero en cuanto a esto del fenómeno paranormal, sí quisiera vivirlo, de veras. No me da miedo, pues en un temazcal en que estuve, uno de los que entró empezó a invocar al oscuro con un canto y los guerreros se salieron corriendo y el abuelo que estaba echando agua a las piedras decía, cabrones, ¿no confían en Dios o qué? ¿Toda la razón? ¿No? Entonces yo sí confío. No soy religioso, no soy deísta, no creo en un Dios personal ni nada de eso, pero confío en la creación, confío en la vida y confío en que lo que me pasa forma parte de lo que yo soy. Entonces, bueno o malo, he hecho cosas horribles en mi vida, he sido bien mala onda, he traicionado, he hecho cosas muy cuestionables y he hecho cosas bien chingonas, como todos. Además que a mí ya no me da vergüenza decirlo. Antes tenía yo este anhelo de ser bueno, ya no lo tengo. Ya solo digo, yo ¿qué quiero? Quiero ser humano, tan humano como yo pueda. Y cuando veo a los demás hacer sus barbaridades, digo, pues es que esto hacen los humanos, ¿no? Hacen genocidios y se avientan bombas y se queman vivos y se roban unos a otros y estafan. Y yo no tengo una estatura que me permita hacer un juicio que diga que eso está mal, si esa es la realidad que está enfrente de mí, ¿no? Que yo quiero ser un agente de cambio, claramente, pero en palabras también de Krishnamurti, yo lo he citado mucho, pero no es el único filósofo que leo, ni creo que uno deba leer solo a una persona, ¿no? Pero él decía, la violencia no se puede combatir con más violencia. Mi canal de TikTok es cero violento, es absolutamente antiviolento, pero es muy riguroso. Y la razón por la que existe es porque es un desafío de decir, bueno, si los memes son un virus mental que me están metiendo en mi cabeza para manipularme y alejarme de mi naturaleza humana y de mi pensamiento crítico y de mi capacidad de criticar la realidad y actuar con mi propia voluntad, entonces yo voy a poner una vacuna en ese pinche lugar donde es el caldo de cultivo de estas madres y va a ser este canal. Y bueno, ya tengo 250,000 seguidores en menos de un año. Yo estoy muy sorprendido, pero al mismo tiempo contento, ¿no? Entonces, pues así, queridos amigos. El pensamiento crítico produce resultados fantásticos porque está asociado a la creatividad. Exacto. ¿No? Definitivamente. Y ahorita que mencionabas del miedo, el miedo es un gran aleccionador, el miedo es un gran maestro. O sea, la gente justo le tiene miedo a tener miedo y a final de cuentas el miedo es el mecanismo por el cual aprendemos. Realmente llegamos hasta este punto como seres humanos porque gracias a que hemos desarrollado el miedo, hemos, como dices tú, ni una supervivencia. Obviamente ahorita lo que está es que, como también dijiste, tenemos mayormente enfermas nuestras emociones, nuestra mente está súper excitadísima, súper estimulada y entonces el miedo ya es irracional. Ya el miedo ya es porque voy a tener miedo. Entonces hay gente que en serio experimenta tener miedo de a ver si tiene miedo.
Y yo es donde digo, caramba, o sea, espérate que veas a que tengas algo enfrente y deja de suponer lo que va a pasar cuando tengas algo enfrente. O sea, en una de esas te das cuenta que no pasa nada. Esta es la escuela estoica, tal cual. El fenómeno que tú describes es la causa de la crisis de ansiedad, de la epidemia de ansiedad que vive la humanidad entera el día de hoy. Todo es imaginario. O sea, tenemos miedo al cambio climático. El clima ha cambiado. Los humanos hemos sobrevivido a explosiones volcánicas, a glaciaciones, a invasiones, a virus, a pandemias. Y aquí estamos. Y nadie se ha rajado. Nosotros somos los primeros. Ay, yo ya me voy a rajar. No, güey. Tus abuelos no se rajaron cuando les dio la peste negra. Dijeron, vamos a seguir adelante con la vida. Pues qué chingados. Se pone duro, le das. Pero hoy, a través de nuestros teléfonos y de las redes, nos dicen que el mundo no tiene futuro, lo cual es falso. No hay ninguna evidencia de que vayamos hacia ninguna catástrofe irremediable. Y lo único que hay que hacer es buscar esa evidencia para inmediatamente poder respirar otra vez. Entonces, no se va a calentar y va a hervir el mar. No, güey. Sí va a pasar eso en 20,000 millones de años cuando el sol se vuelva una gigante estrella blanca roja gigante y su circunferencia abarque la órbita de la Tierra. Pero tú no vas a estar. Tú no vas a estar, güey. Tú no vas a estar. A ti no te va a doler. Tú preocúpate de qué vas a heredarle a tus chavitos. Y luego ya, pero bueno, pues esas son como harinas de otros costales. Mira, ahorita nada más para terminar y ir a la dinámica, mi querido cachorro. Yo nada más quería hacer algo. Yo estoy mayormente hablando siempre. Yo ahorita en esta ocasión estoy aprendiendo de ti. Me gusta muchísimo la visión que acabas de dar justo de los fenómenos paranormales, que esa es la apertura que uno esperaría. Científicas o que se jactan científicas o no, simplemente tener esa apertura de decir, mira, a mí no me ha pasado, pero en una de esas incluso si pasa, ¿no? Estoy ávido que me pase a mí, porque entonces así podré yo verificarlo, porque es lo que pasa con estas experiencias. Llegamos a esta parte que espero que sea de sus partes favoritas y vamos con estas palabras y a ver qué tiene que decirnos el buen Balam. Los desafiantes de la muerte, Balam. No sé quiénes son los desafiantes de la muerte. Son parte de la obra de Castaneda, ¿verdad? Sí. Ya no me acuerdo, pero son personajes de la novela de Castaneda, así que te digo. Buenísimo. Ok, voy yo. Estoicismo. Una de las filosofías más prácticas que hemos inventado los humanos. La conciencia. Yo la veo como la metacognición, la capacidad de observar mis propios pensamientos. Ok. Espejismo de la realidad. Es el resultado de la naturaleza del sistema límbico que es incapaz de distinguir entre lo que se imagina y lo que es real. Los brujos. Una escuela de pensamiento con praxis que pretende modular la conducta humana. Desatino controlado. El mejor concepto de Carlos Castaneda, el más inteligente de todos. Esta idea de que acometas tus acciones con total convicción y al mismo tiempo saber que son efímeras y no sirven para nada, me parece que es perfecto. Yo lo sigo lo más fielmente que puedo. Miedo. Una de las emociones primarias de los humanos, útil para mantenerte a salvo, sobrevivir. Y por último sería muerte y trascendencia. Yo soy del bando, mi querido Juan Manuel, mi querido Roberto, de que Graham el sitio. No creo en la trascendencia. No veo ninguna necesidad en ella más que en una forma narrativa, como para no perder la esperanza, porque a cierto nivel de análisis muy lineal parecería que la vida te pone una bola de madrazos y luego te mueres. ¿Qué caso tiene, no? Es como que Dios no puede ser tan irónico, pero yo creo que sí puede, y que la experiencia de la vida es valiosa en tanto que se fina. Mismo caso de las relaciones son valiosas porque se acaban. Si tú no te das cuenta de la finitud de tu cuerpo, de la finitud de tus relaciones, entonces te distraes y no las cultivas como debería. Creo que el regalo más generoso de la vida es que te mueres. Muchísimas gracias, Balam. Sí, de verdad que qué gozo haberte tenido acá con nosotros. Ojalá que en algún momento logremos coincidir en persona, poder platicar de frente. Sería padrísimo. Sí. Estaría buenísimo podernos tener de frente. Y de verdad creo que, no sé si tú lo sientas, me parece que no, yo creo que no eres de esas personas que se autodenomina como un maestro, pero Balam, créeme que a nosotros dos nos tenías como si nos estuvieras enseñando algo, porque lo que sí creo es que está buenísimo que compartas tu saber, que compartas tu experiencia, porque bueno, eso sin duda nadie te lo quita. Ya lo dijiste, eres ese tipo que sí le puede enseñar a un tipo de 20, a un tipo de 30, inclusive a unos cuarentones, ¿sabes? Exacto. Tienes
25 años de experiencia más que nosotros, y por supuesto que aprender de personas como tú es valiosísimo, Balam. De verdad, muchas gracias. ¿Y qué te digo? El tiempo. Gracias por tu tiempo, gracias por estar y por compartir con tanto amor. Muchas gracias, de verdad, Balam. Gracias. Yo me siento muy dichoso y muy agradecido también con ustedes. Gracias por el espacio para poder hablarle a las personas, ¿no? Gracias. Gracias a ti, yo estoy de verdad bien contento. Gracias por todo lo que aprendí en esta ocasión de tu punto de vista. Tuve el agasajo de tenerte aquí en Observador Paranormal y de verdad espero que se repita porque para mí fue una experiencia increíble haberte tenido para platicar de estas cosas. Gracias. Ya, por favor. Hasta la próxima, ¿no? Sí, pues muchas gracias, mi querido Balán. Nosotros nos despedimos para vernos en una siguiente emisión, mi querido cachorro. Como todos los programas, me despido. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca. Mi nombre es Roberto Belmont. Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.